2 de octubre de 2019 se Borán, segunda lección de Historia-Filosofía, esta vez dedicada al pensamiento filosófico no hispano, que ahora en octubre de 2019 está en vigor. No vamos a poder pasar revisión de Habermas, ya con 90 años, Daniel Dennett con 78, Noam Chomsky con 90 años, Charles Taylor con 87, Singer, Nussbaum, Zizek del 1949, Sandel con 66 años, Alain Badiou de 1937, Thomas Nagel de 1937, Nancy Fraser de 1947, Judith Butler 1956, Michel Onfray, Steven Pinker de 1954, Kassi Bidedou de 1931, pensador africano, sí. Gary Francioni, Nassim Qulian de 1979, Siar de 1932, Byung-Chul Han 1959, Edgar Morin, creo que tiene más de 90 años, francés. Estos son los nombres que salen si uno en cualquier servidor busca filósofos relevantes e importantes en 2019. Nos vamos a basar en una corriente nueva que se llama realismo especulativo, pero voy a leer una cita de Nicolás Salmerón, no es del siglo XX, pero viene a cuento de lo que queremos decir. La cita dice así: la escribiría sobre 1870 y tantos. Asunto de suyo arduo y difícil es juzgar un sistema filosófico, si ha de hacerse con todas las condiciones que la ciencia exige. Que la ciencia exige, que la teoría exige, que la razón exige. A título personal pensamos que se puede evaluar los sistemas filosóficos, los pensamientos filosóficos en general, y lo hacemos influidos por Mario Bunge, su libro Evaluando Filosofías. Nuestro criterio propio es que podemos apelar a ver si un pensamiento aporta claridad en la forma expresiva, si aporta explicación de los problemas del mundo a nivel de contenido y si aporta preguntas perennes, preguntas que duren para siempre. En este caso, pues, vamos a empezar por Mario Bunge. ¿Por qué? Porque la primera lección la dedicamos al pensamiento hispano. Mario Bunge es el intermedio, porque es hispano, es argentino. Lo que pasa es que, afincado en Canadá desde 1966, antes estuvo en otros países, pues toda su producción importante la ha hecho en lengua inglesa. Aunque suponemos que piensa en español y podemos visionar muchos vídeos en los que se expresa en español. Está ya medio camino, es un hispano que produce en inglés. Bueno, pues vayamos con Mario Bunge. Para empezar, hay que decir que es doctor en ciencias físico-matemáticas, o sea, tiene un conocimiento de primer orden, un saber de primer orden de ciencias exactas, de ciencias técnicas, que le permite luego construir un sistema riguroso. Su sistema es defender dos cosas: defender el realismo científico, eso en contenido, y en forma expresiva defender la exactitud. ¿Eso a qué le lleva? Eso le lleva a una manera de pensar un sistema filosófico que tiene un nombre parecido al sistema filosófico. Su sistema filosófico se llama sistemismo. ¿Y qué es lo que aporta el sistemismo? Pues nos dice básicamente que el mundo es un sistema a su vez de sistemas. Bueno, dicho así, si no definimos sistema, que él sí que lo hace, nos quedamos igual. ¿Qué es sistema según Mario Bunge? Pues sistema es un objeto, bueno, un macroobjeto complejo, cuya estructura es de tal manera que las partes no solo se relacionan entre sí, sino que el resultado final aporta unas características, bueno, tiene unas características, unas propiedades que no tenía esas partes por separado. Eso se llama emergentismo. Hay propiedades, características que a veces en la naturaleza o en la cultura brotan, salen, emergen. Hemos dicho que a nivel de contenido su manera de pensar es un realismo científico, o sea, quiere decir que para explicar las complejidades del mundo que nos rodea, la ciencia es el mejor método. ¿Por qué? Nos hace una definición del contorno ciencia. Cada ciencia en concreto, ella sería un campo, un área cognoscitivo, o sea, sobre el conocimiento, que cuenta con unos determinados elementos, unas entidades reales. Aquí la clave es que Mario Bunge cómo define real, ¿no? Pero lo importante es que no solo se queda a nivel científico, aporta un trasfondo filosófico, porque hay una idea
Acordaos de la primera lección que dije que la filosofía trata con conceptos de la ciencia, pero luego aporta ideas propias. Aquí la idea propia que aporta Mario Bunge, a partir de su aparato conceptual de la física y la matemática, es: existe el mundo y el mundo va cambiando según ciertas leyes. Ese es un prejuicio que tiene Mario Bunge, un prejuicio que sabe justificar. Nos dice también una tercera característica de las ciencias, es que tiene un trasfondo formal, o sea, que tiene un conjunto de teorías lógicas, una colección de teorías lógicas. Y el cuarto rasgo de la ciencia, según Mario Bunge, es que tiene un trasfondo específico, o sea, cada ciencia concreta, específicamente, pues tiene una colección de datos, de hipótesis, de tesis. Bien, armado con estas definiciones, Mario Bunge es un refutador, no sé si nato, pero total y brutal. O sea, quien quiera estudiar la filosofía en general, iba a decir del siglo XX, pero toda, pues cuando Mario Bunge estudia todas las corrientes filosóficas y todas se las carga Mario Bunge hablando claro. Entonces, critica y refuta el positivismo lógico. ¿Qué es el positivismo lógico? Creer que solamente la ciencia aporta la verdad y que solamente significan aquellas cosas que podemos verificar. ¿Por qué lo critica? Porque el positivismo lógico es incapaz de pasar más allá de los meros fenómenos, de las meras emociones de las personas. Critica el popperianismo, que viene de Karl Popper, que es muy importante de la segunda mitad del siglo XX. Su teoría se llama falsacionismo. ¿Qué dice esta teoría? No podemos demostrar que algo es verdadero, pero sí podemos demostrar que algo es falso. Podemos falsar teorías. Cuando encontramos un contraejemplo que rompe la hipótesis, bueno, la teoría que hasta ese momento estaba. Eso es lo que dice Popper, y Mario Bunge lo refuta porque dice el popperianismo no pasa del individuo. Porque esas comprobaciones o contraejemplos lo hace el individuo, pero hay que tener en cuenta la sociedad también. El internismo es la teoría que dice los significados se pueden explicar a través de estados internos del sujeto, creencias, deseos, estados mentales. Pues Bunge critica el internismo por no considerar las coacciones sociales, los condicionamientos sociales que a veces llegan a ser hasta determinismo. Lo mismo el externismo. El externismo sí que tiene en cuenta lo externo al sujeto para explicar los significados. Pero es que Mario Bunge critica el externismo por no tener en cuenta lo que tiene en cuenta el internista, o sea, la creatividad individual de nuestros cerebros, de cada uno de nuestros cerebros. Critica el marxismo. ¿Por qué lo critica? Porque confunde la lógica con la ontología. La ontología es la ciencia de la realidad. Entonces el marxismo se cree que lo que se puede pensar con rigor, otra cosa es si el marxismo piensa con rigor, pero los marxistas se creen que piensan con rigor, o más se lo creía. Confunde el pensar con rigor con la realidad, que lo pensable de forma correcta o ya sucede o sucederá en el futuro. De ahí el estadio final a que aspiraba Marx del estadio comunista, ¿no? Bueno, al final es sin Estado, Y critica también la corriente del existencialismo, y la critica por sombría, por ser una corriente sombría. O sea, para decirlo de otra manera más simple, porque a lo mejor eran un poquito amargados los existencialistas. Pero no solo se queda contento criticando las corrientes filosóficas de Mario Bunge, sino critica la pseudociencia, un tema muy importante en la actualidad, 2019, que es una pseudociencia, todo campo presentado como científico, como conocimiento, en realidad sin ser conocimiento. Así pues, dedica libros enteros no solo a criticar pseudociencias, que todos estaremos de acuerdo, o casi todos, como la parapsicología, o otros que no todo el mundo está de acuerdo, pero como las medicinas tradicionales, complementarias, alternativas, homeopáticas, el creacionismo. También justifica que es pseudociencia Mario Bunge las hipótesis del gen egoísta, la teoría de juegos, la economía neoclásica, la sociobiología y evidentemente también el psicoanálisis. En concreto, en el libro Evaluando Filosofía, el criterio, según Bunge, preciso que encuentra para evaluar filosofía, que nos va a interesar para este curso, es una teoría filosófica vale en cuanto ayuda a conocer, actuar y conservar nuestra herencia común, y además por convivir. Como nadie es susceptible de no ser criticado, no es que vamos a criticar a Mario Bunge, pero invitamos a pensar si esta definición es precisa, porque esto de que una buena teoría filosófica es potente porque nos ayude a conocer, actuar y conservar nuestra herencia común, habrá que definir entonces qué herencia común, porque podemos conocer muy bien, actuar muy bien, conservar muy bien una herencia común criticable, perversa, incorrecta por X motivos. Todo esto
destrucción, también no que sea es un refutador brutal, he dicho, pero también es un constructor a sí mismo brutal. Tiene decenas de libros, pero lo más importante es su tratado de filosofía básica, se llama así, tratado de filosofía básica. Para él eso sería la base para luego empezar a hacer otras reflexiones, que lo publica en inglés del año 1974 al año 1984. Bien, ya hemos visto un realismo sistémico. Esta sesión podríamos titularla realismo sistémico y especulativo. Ahora nos vamos al segundo, al especulativo. Bueno, ¿vamos bien de tiempo? Sí, pues como vamos bien de tiempo, pues voy a leer, para acabar con Mario Bunge, un cuadro que ahora en el vídeo, bueno, lo edite, lo pondré porque ahora voy a leerlo deprisa, que es muy interesante, aunque no lo veáis bien, que son tres columnas. La primera es una escuela filosófica, representantes importantes y principal defecto. Lo leo rápido por el tiempo. Escuela, escepticismo radical. Hume, Feyerabend, principal defecto, estéril. Fenomenismo, Hume, Kant, positivistas, superficial. Globalismo, Hegel, gestalistas, hostil al análisis. Idealismo objetivo, Platón, Leibniz, Hegel, a priorista. Idealismo subjetivo, Berkeley, Fichte, Husserl, irrealista. Neocantismo, Dilthey, Cassirer, anticientificista. Intuicionismo, Bergson, Husserl, Scheler, irracionalista. Irracionalismo, vitalistas, posmodernos, suicida. Marxismo original, Marx, Engels, impreciso. Marxismo oficial, Lenin, soviéticos, dogmático. Misterismo, o sea, de misterio. Karl Jasper, los religiosos en general, irracionalista. Posmodernismo, Heidegger, Derrida, Deleuze, absurdo. Pragmatismo, Nietzsche, Peirce, Dewey, utilitario. Lo de poner a Nietzsche con Peirce, pues no sé si ellos mismos les gustaría ser compañeros de viaje. Y el último, escuela, teoría crítica, Adorno, Horkheimer, Habermas, anticientificista. Habermas está vivo, tiene 90 años y es muy interesante, aunque no podemos ahora dedicarle un tiempo. Nos vamos ahora sí al realismo especulativo. El realismo especulativo surge a partir del año 2006. Esta obra, tampoco muy extensa, en cantidad de palabras, otra cosa la calidad que la tiene, después de la finitud, el subtítulo es Ensayo sobre la necesidad de la contingencia, de Meillassoux. Necesidad de la contingencia. Necesidad es algo que de forma determinada sí o sí tiene que existir, y contingencia, algo contingente es algo que existe pudiendo no existir. Entonces, todo esto ya de necesidad de contingencia ya invita a pensar. Pues bien, este libro tuvo un impacto brutal. A partir de entonces, un año después de su publicación en francés, que luego fue traducido en inglés, en 2007 hubo una conferencia moderada por un italiano, Alberto Toscano, que reunió a 3 o 4 pensadores jóvenes en aquel momento. Bueno, joven en filosofía es ser menor de 50 años. Como el autor del libro, Quentin Meillassoux, Ray Brassier y Ayn Grant, Graham Harman. Un grupo transfronterizo porque son de varios países, creo que hay 2 ingleses, un francés, un estadounidense, y son profesores universitarios entre los 4, puede que en 3 continentes distintos. Este movimiento filosófico es muy interesante, es muy peculiar, tengan o no tengan razón. Supusieron o están suponiendo, porque no sabemos si realmente es un movimiento ya en decadencia o va a tener un vigor. Pero en su momento fue un acto de rebeldía, fue un grupo que quería criticar las teorías tanto analíticas como continentales, en concreto una teoría que se llama deconstrucción, que quiere decir que todo es texto, solo hay texto. Acordaros que en la primera lección dije que hay concepción analítica basada en la ciencia, basada en el rigor, cuya forma expresiva suele ser lo que llaman paper, el artículo científico corto,
Y una cosa que no dije, lo añado ahora, que entre los analíticos, algunos tienen una pereza por publicar. Prefieren la comunicación oral y sus pensamientos se desarrollan vía las clases normales en la universidad, vía congresos. Algunos tienen bastante pereza por publicar, y cuando publican son artículos cortos. Y en otro bando estaría la mal llamada escuela continental, porque no es buena equivalencia llamar a unos como un método analítico y a otros como un lugar geográfico continental. A todos estos analíticos se llaman anglosajones, cuando los analíticos ahora mismo son de todas las partes del mundo, y en su origen analítico surgió en Austria, surgió en Alemania, surgió en Reino Unido, también en Estados Unidos, también en la URSS, incluso hay brotes analíticos en España, en el siglo XIX, siglo XX, con Menéndez Pidal y Ortega y Gasset, Unamuno, etc. Rompen el giro lingüístico, esto es especulativo, rompen con que el lenguaje sea la base para, bien para explicar la realidad o bien para hacer paranoias elucubrativas. En 2007 hacen el congreso, hasta 2012 hacen publicaciones conjuntas. Entonces, da la sensación en el mundo filosófico que una nueva configuración filosófica está naciendo, está echando a andar y está concretando. Suscitaron mucho interés porque problematizaron los problemas antropológicos sobre el ser humano que tenía la filosofía en todo el siglo XX y ya ahora en el siglo XXI. Y además, a nivel de formal, a nivel expresivo, propusieron estrategias de pensar, estrategias conceptuales, metodológicas, argumentativas, realmente nuevas y radicales en el alcance y en el objetivo que tienen. Porque el objetivo que tienen es criticar la filosofía de los últimos 2 siglos, XIX-XX, porque según ellos se ha desviado del camino correcto del buen pensar y quieren poner la filosofía en su sitio. Es un objetivo, digamos, potente. Bueno, pues este nuevo objetivo, ¿cómo lo concretan? Pues lo concretan que el centro existe una realidad independiente del sujeto humano. En las clases de filosofía en primero de bachillerato muchas veces los profesores preguntamos: si un pájaro está cantando en un bosque en el que no hay nadie, ¿ese cantar de ese pájaro está existiendo? Lo hacemos para preguntar a ver si hay respuestas realistas o respuestas idealistas. Lo que nos dicen estos que se llaman a sí mismos realistas especulativos es que los filósofos han creído impensable, no han podido concebir una realidad independiente de la propia conciencia de los seres humanos, del propio lenguaje del ser humano, de la propia sociedad del ser humano, de la propia existencia del ser humano. Hemos dicho que los continentales se basan en la existencia, los analíticos en el lenguaje, pero ambas dos se basan en algo del ser humano, sea la existencia o sea el lenguaje. Son incapaces de pensar algo al margen de lo cultural, lo lingüístico, lo político y lo histórico. Un dato, a lo mejor un poco importante para algunos, es que estas primeras obras se publicaron primero en francés y luego a poco se tradujeron al inglés. Lo digo porque entonces rompen el predominio lingüístico de la analítica predominada por el idioma inglés y la continental predominada por el idioma alemán, ¿no? En francés también se hace filosofía, pero es interesante de que escriban en francés y a los meses lo publiquen en inglés. Y en España no ha llegado hasta 10 años después. En España hemos estado ausentes, personas familiarizadas con la filosofía no nos hemos enterado del reino especulativo hasta muy poco. Ha estado ausente de las universidades, ha estado ausente del mundo editorial. En español fue traducido al principio por editoriales americanas, creo que Argentina. Ya se está traduciendo, pero 10 años después. Pues bien, el estilo que tienen los realistas especulativos a la hora de escribir es un estilo sugestivo, es un estilo que abunda en creaciones conceptuales. Entonces, critican, si tuviésemos que resumir en un solo concepto lo que critican los realistas especulativos, es algo que se llama correlacionismo, y viene de Kant. O sea, todo este movimiento critica a Kant. Como nosotros veremos, vamos a entrar en el curso a Kant, pues una repercusión de Kant es el realismo especulativo, que sea para criticarle. ¿Qué es el correlacionismo? Lo que hemos dicho antes, la creencia de que no podemos, es imposible que pensemos el mundo sin a la vez conectarlo con el yo. Eso se llama correlacionismo, que están correlacionados yo-mundo, sujeto-cosa. Pues, y dicen los realistas especulativos que toda la filosofía del XIX y del XX se basa en este error,
de que son incapaces de pensar un mundo en sí, un mundo independiente del pensamiento. No puede ser pensado según el error que atraviesa la filosofía en los últimos 2 siglos. Palabras textuales de Meillassoux. Se puede pensar sin inconsistencia lo que hay cuando no hay pensamiento. Se puede pensar sin consistencia lo que hay cuando no hay pensamiento. Una invitación a pensar. Hartmann, que es otro, aquí tenemos un libro de Hartmann, es otro de estos realistas especulativos. Lo de realismo especulativo lo ha llamado ontología, o sea, ciencia de la realidad orientada a objetos. Lo que Hartmann nos explica que ellos mismos, los realistas especulativos, lo que critican es la irrelevancia que tiene el lenguaje, la creencia de que el lenguaje puede llegar a bloquear el conocimiento de la realidad. En vez de beneficiarnos el acceso a la realidad, que es lo que se cree en los analíticos, a lo mejor el lenguaje nos bloquea el acceso a la auténtica realidad. Lo que pasa es que algunos consideramos que esa afirmación que hacen los realistas especulativos lo hacen desde un desconocimiento de las auténticas peculiaridades que tiene el lenguaje a nivel de explicación de la realidad y a nivel de conocimiento de la realidad que aporta el lenguaje. Pero bueno, ellos es lo que critican. Pasamos un poquito más adelante con lo que dicen estos realistas especulativos, y es el principio de factualidad especulativa, también de Meillassoux. Abrimos cita. Cualquier cosa puede suceder por una extraña razón. Sin embargo, sin ninguna razón, nada puede suceder. Cualquier cosa puede suceder por una extraña razón, sin embargo, sin ninguna razón, nada puede suceder. Otra invitación, otro tuit que susceptible de que lo penséis. Quentin Meillassoux, nacido en 1967, francés. O sea, la conquista filosófica que hace en este libro, Después de la finitud, es, lo cito, lo único que no podría nacer ni perecer, lo único que estaría exento de todo devenir, sería el ente contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio de no contradicción, que una cosa no puede ser ella misma y la contraria a la vez, ese principio que todos los lógicos aceptan, ellos igualmente lo aceptan, los realistas especulativos, pero unen el carácter absoluto de la lógica, lo unen con el carácter contingente que tienen las cosas. Unen dos cosas que aparentemente son distintas. Que algo sea absoluto, o sea, que va a durar para siempre, y que algo sea contingente, que más tarde o más temprano va a perecer. Así pues, este libro, Después de la finitud, supuso un impacto masivo, revolucionario en toda la escena filosófica no hispánica. Subrayamos lo de no hispánica porque es que aquí en España ni nos enteramos, no llegó. Entonces, es que es el movimiento filosófico más potente, bueno, es que es el único nacido en las redes sociales y en el mundo de Internet. Es el movimiento filosófico 2.0 del siglo XXI, el mejor organizado a través de Internet. ¿Por qué? Porque aunque empezó con una conferencia, y empezó por este libro, con una conferencia, y luego artículos escritos tradicionales, se ha extendido esto a nivel de blogs y los comentarios de blogs. Blogs de estos 4 profesores en su momento, de 2007 a 2017, bueno, en la actualidad, menores de 50 años, sobre todo al principio, 2007, ahora ya no, y sus alumnos de doctorado. El juego de preguntas, comentarios, respuesta entre ellos, esos blogs se fueron difundiendo y fue el primer movimiento difundido y tuvo un crecimiento desmesurado, descomunal, en Europa y Estados Unidos. Bien, otro autor estamos diciendo que es Graham Hartmann, El objeto cuádruple, escrito en 2010 en francés. Bueno, Graham Hartmann, que es estadounidense, lo escribe en francés en 2010, se traduce al inglés en 2011 y en español, por una editorial argentina, no llega hasta 2016. Nos dice Hartmann que el giro especulativo, lo que nos dice es que todas las corrientes del siglo XX, y añadimos nosotros también del siglo XIX, incluso antes, coinciden en lo que se llama antirrealismo, o sea que la realidad, en realidad, no la tocan, no la piensan, porque tienen un filtro, tienen unas gafas antes, ya sea el lenguaje o la asistencia, se lo ponen delante, no ven la realidad, ven la realidad a través del lenguaje, a través de la asistencia. Un antirrealismo antropocéntrico. ¿Qué significa esto? Pues que la concepción de la realidad como algo conectado con el sujeto, el nombre técnico correlativo al sujeto, o a la conciencia, o al lenguaje, o al ser humano, pues esa correlación, el giro especulativo dicen que se puede romper. Así, su lema, el lema de los especulativos es vuelta a la realidad. Pero no cualquier vuelta a la realidad. Esa vuelta a la realidad lo hacen a través de unas elaboraciones teóricas que son novedosas, pueden resultar extrañas e incluso enigmáticas. ¿Por qué? Porque cómo llegan hacia ese lado
hacia ese lado no humano del ser. Al final tienen que hacer unos métodos que ellos mismos llaman especulación, de ahí el nombre de su movimiento, y se ven obligados a hacer unos pensamientos en los que el sujeto, la subjetividad, no intervenga lo menos posible, que no intervenga. Entonces hay varias maneras de especular según ellos. Sienten pasión, o bueno, algunos predilección hacia el rigor que ofrecen las matemáticas, para algunos, influidos por un maestro de todos estos, Alain Badiou. Alain Badiou ahora mismo debe tener 80 o casi 90 años. Alain Badiou ha llegado a decir que el ser, la realidad son las matemáticas, y que la ontología, la ciencia de la realidad, en realidad son las ciencias matemáticas. Pues esto les influye a ellos, este rigorismo matemático. Lo que pasa es que el rigor matemático también es la condición analítica, de ahí pillan intersección con los analíticos. Otra manera es el arte, pero un arte en las que la subjetividad del artista no intervenga, un arte objetual, digamos, ¿no? Proseguimos con, vamos a decir alguna cita de Hartmann, de su libro Un objeto cuádruple, que dice así. Es una cita para los que no piensan como lo que estamos diciendo. Les invito. Quienes niegan que los objetos son el material de construcción de la filosofía solo tienen dos alternativas: afirmar que los objetos son meros efectos de superficie de una realidad más profunda, de manera que el objeto es demolido, o afirmar que los objetos son una superstición inútil en comparación con cualidades o relaciones más evidentes, de manera que el objeto es sepultado. La estrategia argumentativa de estos realistas especulativos es: el realismo especulativo es esto, pensar sin el objeto, sin el sujeto. ¿Que no crees que esto sea posible? Pues entonces explícame qué es el objeto, pero ¿cómo lo vas a explicar si apelas a algo que está más allá de algo humano, ¿no? Entonces ya no sería un objeto en sí, sería un objeto para el ser humano. Nos vamos a, aunque no mostramos ahora un libro físicamente, Ray Brassier, nacido en 1965, británico, que su libro, escrito en 2007, publicado en español en 2017, 10 años después, su libro Nihil desencadenado, Nihil tiene que ver con el término negación, pues en Nihil desencadenado nos habla del desencantamiento del mundo, que el mundo está, que el mundo está encantado, lo descubrieron los ilustrados, y no es un juego de palabras, los ilustrados querían desencantar el mundo. Entonces el desencantador que desencante el mundo, buen desencantador será, y ese era Immanuel Kant. Pues Ray Brassier, todo esto que acabo de decir, que no voy a repetirlo, le interesaba bastante. Entonces aquí hay un punto, a lo mejor no sé, de contradicción, porque piensa en contra de Kant, del correlacionismo, pero esto de que el mundo hay que desencantarlo de lo humano, bueno, Kant era desencantarlo de las supersticiones. Esto le gusta a Ray Brassier, que voy a leer un fragmento muy breve de su libro. El nihilismo es el corolario, o sea, un apunte, un añadido, inevitable. Empiezo de nuevo para que lo sentir. El nihilismo es el corolario inevitable de la convicción realista de que existe una realidad independiente de la mente, indiferente a nuestra existencia y ajena a valores y significados, con los que la revestimos para que nos resulte más acogedora. La naturaleza no es nuestro hogar, y ni siquiera puede decirse que sea una progenitora especialmente bondadosa. Esto cobra especial importancia con esta cuestión de si no hay cambio climático. Nos están diciendo que la naturaleza ni siquiera es una progenitora especialmente bondadosa. Bueno, nos vamos a... ha durado muy poco, o está durando, no sé cuánto durará, sobre el especulativo, pero en 10 años ha tenido tiempo de haber una segunda generación. Estos 4 que he nombrado, pero se reincorporó Marcus Gabriel y otras personas más, alemán de 1980. Marcus Gabriel se hizo famoso casi de la noche al día con su libro de 2013, ¿Por qué el mundo no existe? Nos presenta una ontología, o sea, una explicación de la realidad sin mundo. Nos dice que los objetos reales pueden ser objetos materiales, ideales o ser hechos. Lo que nos dice es que hay muchos sitios, ahora mismo estoy en esta clase, lo que estáis visionando estáis en vuestro propio sitio particular. Hombre, podríamos girar la cámara y ver el resto de la clase, y podríamos hacer algo aquí que todos los que estáis visionando esto nos mandáis una foto de donde estáis viendo el vídeo. Con todo y con eso no habría un sitio de los sitios. Cada sitio es un web concreto y no hay un sitio que englobe a todos los sitios. Por eso afirma que en el mundo no existe. Y un libro más reciente, 2016, en español, en alemán, 2015, bueno, se escribió en alemán o en inglés, en 2015 lo publicó Yo no soy mi cerebro. Con Yo no soy mi cerebro lo que nos dice es una postura antinaturalista
que lo que nos dice es que no todo lo que hay es material, no todo lo que hay es científicamente examinable, porque la neurociencia se cree que es la única que es capaz de explicar a nosotros mismos. Y vamos a acabar ya en un minuto o dos, de que el llamado realismo especulativo, o llamado nuevo realismo, o llamado giro especulativo, o llamado metafísica especulativa, o llamada ontología orientada a objetos, no llega a constituir un sistema filosófico. A lo sumo es un conjunto de pensamientos filosóficos, eso sí, con un aire de familia. Tampoco es una teoría unificada, coherente entre todos los pensadores, entre sí, pero lo que sí es una corriente filosófica contra Kant. De hecho es la primera, y puede ser que la única, a menos potente, la primera corriente filosófica 2.0, porque no nació en la red, pero se difundió en la red. Es una corriente comprometida con una sola idea, la existencia de una realidad independiente del ser humano. Eso se llama realismo, que además esa realidad independiente del ser humano puede conocerse por el ser humano a través de un método especial que se llama especulación. He ahí que es el nombre de realismo especulativo. ¿Y cómo se hace la especulación? Ya hemos apuntado unas maneras. Formalismo matemático, han llegado a construir una física especulativa que entroncaría con la tradición platónica. He ahí que cuando al final de este curso aterricemos con Platón, el realismo especulativo está conectado con Platón. Y también formas estetizantes, artísticas, centradas en lo objetual, que lo llaman poética especulativa. La última frase que decimos es que a nuestro modo de ver este realismo especulativo emerge con vocación no tanto de refutar, que puede que sí, bueno, de refutar el correlacionismo, eso de que siempre hay una relación sujeto, mundo, cosa, sujeto, eso sí que lo quieren criticar. A lo mejor no tanto criticar la concepción analítica y la concepción continental, pero sí quieren superarlas aunando ambas dos en otra cosa. En otra cosa que no sabemos si es un sistema, bueno, de momento no es un sistema, porque no tiene una estructura ordenada, sistemática, con esos principios nos lleven a otros. Quieren aunar tradición analítica, la tradición continental, tradición analítica científica, rigurosa, y la tradición continental más existencial, más literaria, más poética. Y lo que quieren hacer es evitar lo que ellos consideran defectos de ellas y coger virtudes. Los defectos, según ellos, el defecto de la analítica, según ellos, sería el compromiso fuerte que tiene con el lenguaje. Al tanto que según especulativos, los analíticos, todo lo que ven, como es con las gafas del lenguaje, todo lo ven lingüístico. Pues estos dicen, quitaos las gafas del lenguaje, veros objetos de verdad. Y el error que ven en los continentales es la oscuridad expresiva. Por eso los especulativos, aunque tienen de contenido fuertemente influidos por autores como Heidegger, francamente oscuros, la manera de escribir de los especulativos es de una claridad curiosa, porque son muy creativos, son a nivel conceptual. Por eso, he ahí las dos virtudes que cogen ambos dos mundos. De los continentales cogen la creatividad y de los analíticos cogen la conceptualización. De ahí que lo que hacen es muy interesante, es un movimiento a tener en cuenta. Y nuestro último, no veredicto, pero sí también recordar que existe un pensador llamado Brentan, nacido en 1868, o sea, siglo XIX, y muerto en 1917, un autor muy importante, que es el abuelo de la concepción analítica, el abuelo de la concepción fenomenológica, el origen de que las principales corrientes filosóficas del siglo XX, que la definición que hace Brentano de objeto pues tiene un parecido muy grande con la definición de objeto que hacen realistas especulativos. Y como realistas especulativos han venido después en el tiempo, y como realistas especulativos no son ignorantes a nivel filosófico, pues todo lo que hace el realismo especulativo es súper interesante, pero tiene no sé si influencia, pero lo que dicen incluso se puede hacer emerger también del pensamiento filosófico de Brentano. Y con esto cerramos esta sesión, anunciando que la siguiente sesión irá sobre pensamiento o filosofía, pensamiento filosófico en español, producida en el siglo XXI por autores
que desgraciadamente, bueno, han seguido su ciclo vital, ya no están entre nosotros. Y por esto acabamos ya.